Ejercicio 48 dice la figura ABCD es un cuadrado de lado 1 centímetro y nos dice que CA y BD son arcos de radio 1 centímetro, con centro en B y en A respectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos áreas? Es decir, restar esta área con esto. Ya, entonces, lo primero que podemos calcular aquí es esta área de acá. Pero antes hay que darnos cuenta de que si trazamos un trazo aquí, ese de acá, es un radio de esta circunferencia. Esa circunferencia completa sería un radio. Entonces indicaría que esa distancia también vale 1 centímetro. Y por consecuencia también esto pasa lo mismo. También es 1 centímetro. Y esto acá ya valía 1 centímetro porque era un cuadrado de lado 1 centímetro. Entonces tenemos un triángulo equilátero de lado 1. Indicándonos que este ángulo es de 60, este ángulo es de 60 y así. 60. No se ve mucho. Estilo. Eso de ahí. ¿Sí? Entonces tendríamos lado 1 y es un triángulo equilátero de ángulo de 60. Entonces para calcular esta área de acá, lo que podemos hacer es fijarnos que esto aquí es una porción de una circunferencia que es de grado 60. ¿Sí? Y esto de acá también. Entonces para calcular en sí el área completa podríamos hacer ya 2 veces esa área de 60 y restar el equilátero una vez, porque así tendríamos eso más eso, pero estaríamos contando 2 veces el triángulo equilátero. Entonces lo restamos una vez. Entonces para calcular el área de esto tendríamos que hacer lo siguiente. Área de esa cosita sería igual a 2 veces ángulo de 60 menos el área del triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero es fácil de calcular porque si tenemos lado 1, su altura va a ser raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Y su área entonces va a ser raíz de 3 partido por 4. 2 veces el sector este que es de 60 sería 2 por 60 partido por 360 por pi r cuadrado. Pi y r que es 1 al cuadrado. Menos eso. Entonces el área de eso se sigue manteniendo. Área. Entonces aquí hacemos cálculos, llegaríamos a que el resultado de esto, el área en sí, es pi tercios menos raíz de 3 cuartos. Eso de ahí. Y ahora nos faltaría calcular esta área de acá, que si nos fijamos va a ser un cálculo similar al anterior en cuanto a procedimiento. Porque tendríamos eso de ahí, esa área de aquí, y esa área de acá. Si le restamos eso una vez, tendríamos esa área y esa área. Entonces diríamos ya, el área del cuadrado completo menos estas dos áreas y menos esa nos daría eso. ¿Sí? Ya, entonces podemos plantear esto. Sería el área del cuadrado menos 2 veces el área del ese de ahí menos el área de esto de acá, que es ese de ahí. ¿Sí? Porque el cálculo de esta área, que es 2 veces los pedacitos de esto de acá de 90, menos esta área es esto. ¿Sí? Pero si le quitamos el área del rectángulo, o sea, esto de acá, si le quitamos el área del cuadrado, llegaríamos a esta área. ¿Sí? Entonces sería área al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 2 veces el área del segmento del sector circular de 90 partido por 360, por pi por 1 al cuadrado, menos pi tercios, menos r raíz de 3 partido por 4. Eso ahí. Y ahora, aquí podemos seguir simplificando, nos quedaría 1 menos pi medios más pi tercios menos raíz de 3 cuartos. Esto aquí lo vamos a dejar expresado porque al final tenemos que hacer la diferencia entre esto y esto. Entonces nos quedaría pi tercios menos raíz de 3 cuartos menos esto de acá, que es el área de este chiquitito. Y entonces ahora hay que fijarnos que tenemos esta aquí, que es pi tercios
menos pi tercios es 0, se nos va. Raíz de 3 cuartos, menos por menos es más, se nos va también. Y nos quedaría menos 1 más pi medios, que es pi medios menos 1. Siendo entonces la alternativa correcta la alternativa A.